Hola, bienvenidos a La U en su casa, este espacio gran colombiano en el que siempre conocemos un poco más acerca de esta maravillosa alma mater. Quiero invitarlos a ingresar a www.ugc.edu.co para que se informe sobre los diferentes programas académicos, las diferentes alternativas que tienen los estudiantes en sus planes de estudio, porque la Universidad La Gran Colombia es una experiencia de vida. Hoy vinimos a vivir justamente eso, una experiencia de vida. Estamos aquí en el laboratorio de criminalística y ciencias forenses de la Universidad La Gran Colombia. Estoy con John Arellano, quien es coordinador de este laboratorio. Bienvenido a La U en su casa, gracias por estar aquí. Maya, muchísimas gracias por la invitación y por visitarnos aquí en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la UGC. No, yo me imagino que esto es un espacio apasionante para muchos profesionales. Cuando llegan a ver este laboratorio dicen, quiero aprender de todo, quiero aprender a analizar los diferentes casos, cómo se hace la investigación. ¿Qué es la criminalística, John? ¿Cómo la podemos definir? Y digamos, ¿qué herramientas le da eso también a los profesionales en su ejercicio? Claro que sí, efectivamente, Tulis, la ciencia como tal es apasionante, pero cuando la ciencia es aplicada al campo forense, a la investigación judicial, termina siendo una dinámica de la realidad, de la ciencia aplicada a la realidad, y efectivamente eso es la criminalística. Son el conjunto de disciplinas o la utilización del conocimiento científico aprovechado en el esclarecimiento de hechos en las investigaciones judiciales, no solo en el campo penal, también en otras áreas del derecho, pero pues que se ha destacado principalmente en el campo penal porque hay un desarrollo tecnológico mucho más visible y que ha sido popularizado por series nacionales e internacionales, y eso también hace parte de que sea apasionante para el estudiante. Muy bien, bueno, ¿y qué ven aquí? Digamos, a grosso modo, ellos qué herramientas aprenden, digamos, esto también de qué manera les puede servir en su ejercicio, sobre todo los abogados, los periodistas que trabajan con el área judicial, ¿no? Sí, claro que sí. Pues este es un espacio académico, es un espacio en el cual los estudiantes que tienen la oportunidad de ver algunas de sus clases aquí complementan su aprendizaje en sus áreas de base y comienzan a vislumbrar y a entender cómo funciona la evidencia en un proceso judicial, cuál es la denominación correcta, cuáles son los análisis científicos y técnicos que se pueden desarrollar para llevarlos a un proceso jurídico, pero adicionalmente, como tú lo mencionabas, traemos a nuestros futuros comunicadores, periodistas, porque son quienes informan de la noticia judicial y es importante que tengan un contexto de la situación y un lenguaje apropiado para ello. Y en otro campo de profesionales, en el campo de la educación, en el campo de la ingeniería, ellos también se pueden proyectar como peritos, es decir, utilizar ese concepto, esa ciencia de la cual tienen conocimiento y elaborar más adelante análisis de tipo forense de acuerdo a sus bases del conocimiento en ingeniería, en psicología o cualquiera de las áreas en que ellos hayan sido formados. Bueno, ¿y cómo es la experiencia de los estudiantes cuando entran a este laboratorio? Digamos, ¿cuáles son sus primeras impresiones? ¿Qué ha podido notar, digamos, en ese interés que tienen ellos? Bueno, este es un espacio muy curioso porque está abierto al público casi todo el tiempo, es decir, aquí no solo vienen quienes tienen su clase, sino que todo estudiante que puede pasar puede llegar y hacer el recorrido por la universidad. Por eso tenemos, si ustedes se dan cuenta, nuestras vitrinas dispuestas y hay muchos atractivos, hacen preguntas, tenemos la oportunidad de asesorarlos, siempre hay foto con nuestras representaciones, réplicas de restos óseos, de cadáveres, pero preguntan sobre el tema de las huellas, preguntan mucho sobre el tema de balística, sobre cómo se resuelven los delitos, cómo se aporta desde este campo y principalmente, ¿cuándo van a venir al laboratorio a una clase? Todos los estudiantes que llegan acá dicen, ¿y esto en qué semestre lo veo? ¿Y esto cuándo lo veo? Entonces es muy interesante ver esa experiencia y saber que la universidad cuenta con este escenario. Claro que sí. Y la demanda actual, digamos, en el país, actualmente, bueno, no solo en el país, en el mundo, ese tipo de herramientas que aprenden aquí, ¿qué tan importantes son, digamos, en la práctica? Digamos, a la hora que un profesional lo va a poner en práctica en la vida real. Claro que sí, es supremamente relevante. El conocimiento se ha convertido en un conocimiento universal y los sistemas judiciales se han alineado de manera tal que puedan funcionar más o menos dentro de los mismos principios y dinámicas.
Eso permite que las ciencias y disciplinas criminalísticas sean universales, es decir, lo que se aplica aquí en Colombia en cuanto a técnica y disciplina forense es muy probablemente muy similar a lo que se puede aplicar en Europa, en Norteamérica, en Centro y Suramérica, en el mismo Asia, obviamente con los accesos tecnológicos y los recursos de cada uno de los países, pero en esencia la base del conocimiento científico es el mismo. Yo creo que la criminalística también ha evolucionado, ¿no? Igual que todas las áreas. La tecnología ha hecho que sean mucho más eficientes los temas de investigación. ¿Cómo estamos en Colombia con relación al resto de países, ahora que lo menciono? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y a veces uno no cree lo que tiene en casa. Y realmente Colombia está a la altura de cualquier país con los mejores estándares y tecnologías en el mundo. Aquí hay análisis de ADN con los mismos estándares, análisis lofoscópicos, análisis de voces. Tenemos la oportunidad de hacer cualquier tipo de análisis que ustedes podrían referenciarse desde el campo técnico-científico en otro país. Colombia tiene la capacidad tanto de las instituciones estatales, pero también a través de instituciones particulares. Aquí podemos hacer réplicas académicas de algunos de esos análisis, pero siguiendo esos protocolos internacionales. Por eso digo que tenemos un muy buen referente y Colombia siempre ha sido referente para los países cercanos, para los países vecinos. También, digamos, se pueden hacer dentro de este laboratorio análisis de casos sonados que hayan estado en el país, digamos, algunos casos que han requerido investigación exhaustiva, ustedes los analizan a profundidad, algunos de ellos pues muy exitosos. Claro que sí, nosotros procuramos hacer análisis no solo en el contexto de clase, aquí también tratamos de profundizar en temas investigativos y nuestros estudiantes, quienes hacen parte de semilleros, de algunas de las materias, escriben, analizan, comparten las experiencias, presentan ponencias en donde efectivamente tenemos la oportunidad de compartir y analizar esos casos relevantes. Excelente, me imagino que es un tema apasionante para muchos estudiantes, para otros, digamos, este tema también puede ser delicado, como un poquito, le da un poco de miedo. Al comienzo, mientras se toma confianza, mientras se aprende de la experiencia. Después puede resultar usted viendo series interesantes, porque de eso se trata, de aprender. Claro, y hoy en día en que el tema televisivo ha tomado muchas bases de la realidad, claro. ¿Cierto? Ya no es solo una ficción, pero hay bases de la realidad y eso ayuda mucho a entender esta dinámica de los medios. Claro que sí, estamos con John Arellano, quien es el coordinador del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad La Gran Colombia. Ya venimos para seguir hablando a más detalle de lo que se vive en esta área de la universidad. Estamos de vuelta aquí en la U en su casa. Estamos conversando hoy con John Arellano, quien es el coordinador del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. En el bloque anterior nos contaba un poco acerca de todo este mundo de la criminalística y cómo los profesionales deben, digamos, tener estos conocimientos para poder desarrollar muy bien sus trabajos, poder realizar una investigación a profundidad, tener esas herramientas, ¿no? Y aquí en la Universidad de la Gran Colombia tienen este espacio disponible para lograrlo. Yo quisiera, John, también que nos contaras un poco acerca de esa diferencia que quizás muchas personas tienen en casa, y es la diferencia entre criminalística y criminología. Son distintas. La criminalística principalmente les decíamos, son esas disciplinas que nos ayudan a estudiar la evidencia, el lugar de los hechos y esclarecer esos hechos con características de delito, ¿cierto? La criminología es una ciencia social y en términos de ciencia social estudia el fenómeno criminal, es decir, por qué en la sociedad se presentan los crímenes, cuáles son los factores que la originan, cuál es la evolución y cómo se desenvuelven y desarrollan esos crímenes. Por eso son dos contextos diferentes y un criminalista es diferente a un criminólogo. Okay. O, sin decir que no puedan existir los dos o una persona puede hacer las dos al mismo tiempo. El criminólogo estudia también el pensamiento que tiene la persona que comete el delito. Sí, de la sociedad, de por qué se comporta de alguna manera, por qué el individuo en algunas ocasiones actúa en ciertas situaciones. Ok, como esto es laboratorio de criminalística, estamos justamente con estos elementos aquí en la mesa. Vamos a
a dejar que John nos explique un poquito de esas herramientas que se ven aquí. Empecemos con el tema de huellas dactilares, que me parece algo fundamental en el tema de investigación, como de evidencia, como tú acabas de decir. Sí, es un símbolo universal, ¿no? Cada vez que hablamos de criminalística siempre vamos a encontrar uno de los elementos materiales probatorios que históricamente ha permitido identificar al ser humano, uno de los hallazgos más importantes para la humanidad en términos de identificación. Establecer que no hay un individuo con las mismas huellas que otro. Eso suena de ciencia ficción, pero hace parte de esa genética y de ese ADN. Eso nos ha permitido a nosotros, en el campo de la investigación, establecer que a través de esa evidencia que se deja en los lugares de los hechos, que se deja en algunos elementos, pues se puede identificar quién pudo haber tenido contacto. Y resulta que cuando nosotros tenemos sudoración, ¿sí? Transferimos ese registro, esas huellas que tenemos en nuestros dedos, en la última falange de los dedos, las transferimos a todo aquello que tocamos. Entonces, el ser humano por naturaleza está manipulando siempre cosas, ¿cierto? Por ejemplo, hace un momento, antes de que comenzáramos la grabación, tú involuntariamente tocaste esta hoja que tenemos acá, ¿cierto? Yo te la presento y tú hiciste aquí la vuelvo a tocar. Y realizó ahí, manipuló la hoja, ¿cierto? Entonces, esa sudoración natural del ser humano hace que esas huellas dactilares, esos relieves que tenemos en los dedos, se trasplanten aquí. Y la ciencia, la tecnología ha identificado algunos compuestos, tanto químicos como tecnológicos, que nos permiten revelar, mostrar esa huella, porque a simple vista no es visible, ¿cierto? A eso le llamamos nosotros evidencia traza, porque está ahí latente, tú dejaste una huella latente. En estos momentos nosotros lo sabemos, porque acabamos de verte manipular la huella. En el escenario uno realmente, en la escena, en el lugar de los hechos, no sabe en dónde se pudo haber quedado esa huella. Entonces, como se trata de una hoja de papel, uno de los reactivos que nos recomienda la criminalística es este reactivo que es de tipo magnético. Es decir, tenemos compuestos de limaduras de hierro y aquí tenemos un pincel magnético. Este es el reactivo y este es el pincel. ¿Listo? Como hablamos de magnetismo, pues efectivamente esto funciona por imanes, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es, miren cómo aquí hemos transferido reactivo, ¿cierto? Ahora el reactivo lo vamos a llevar a la superficie en donde esperamos encontrar la evidencia y lo comenzamos nosotros básicamente a dejar ahí y a esparcir. ¿Listo? Comenzamos a hacer el esparcimiento. ¿Listo? Y hacemos y seguimos esparciendo un poco más. Y ahora seguramente están viendo la cara de sorpresa de Maye, sí. ¿Cierto? Yo no la estoy viendo en estos momentos. Increíble. Pero nos hemos dado cuenta. Esto me recuerda a una frase que hemos escuchado yo mucho y es: no hay crimen perfecto. No. A veces hay investigaciones incompletas, pero pues realmente no hay crímenes perfectos. Ahí está. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos levantémosla para las que huellas ver, de Maye, claro que sí. Ahí se ve toda mi mano, todos los dedos. Efectivamente, claramente. Miren, aquí están las huellas o las impresiones latentes de Maye. Esto lo vamos a llevar a un sistema de identificación automatizado que está en conexión con la Registraduría Nacional en Colombia, y eso va a permitir extraer esas huellas que uno deja cuando saca el documento de identificación, se cotejan y nos van a decir: estas huellas le pertenecen a Maye en este caso. ¿Listo? Y así es como nosotros podemos identificar víctimas, testigos, participantes en la comisión de la conducta y tratar de hacer una reconstrucción de cómo ocurrieron los hechos investigados. Excelente. Hay otro componente también interesante, además de este de huellas dactilares, es el de balística. ¿Cómo funciona el tema de balística? Bueno, la balística es otra disciplina de la criminalística, ¿cierto? Que pues estudia como tal todo ese fenómeno desde el accionamiento del arma de fuego y la expulsión de proyectiles, todo el tema de las trayectorias. Ya hay muchos fenómenos que se han estudiado desde la balística. Entre ellos, por ejemplo, si vemos aquí tenemos unas muestras didácticas que están cubiertas, si ustedes se dan cuenta, de algo que nosotros le llamamos vainillas. En Colombia se le conoce como vainillas. Ustedes van a ver de pronto en traducciones que la encuentran como casquillos, ¿cierto?
Esta está diseñada académicamente para el estudio, pero si quieres tomar la otra que está allá. ¿Esta? Exactamente. Entonces, miren que aquí tenemos nuevamente otra vainilla que ya externa. Esto hace parte de un cartucho, de un arma, de lo que se expulsa en un arma de fuego. Cuando uno en un lugar de los hechos encuentra vainillas, quiere decir que es probable que haya existido un accionamiento del arma de fuego, pero yo no encuentro el arma de fuego. Resulta que así como nosotros dejamos huellas en el papel, el arma de fuego deja huellas en la vainilla. Cuando se percute la vainilla, deja una marca en la parte posterior. ¿Listo? Y esa marca es identificativa del arma. Es decir, no hay dos armas que dejen una marca igual. Podemos decir que las armas de fuego también dejan su huella única. Estas marcas nosotros las sometemos a una comparación uno a uno. Cuando obtenemos ya, por ejemplo, el arma dentro de la investigación, tenemos un arma y queremos saber si esa arma fue la que percutió este proyectil que encontramos en el lugar de los hechos. Correcto. Entonces se someten a comparación. Aquí tenemos, ustedes se pueden dar cuenta, ese es un microscopio de comparación. Okay. Entonces en este microscopio de comparación, para algunos es un microscopio extraño porque tiene dos escenarios, es decir, dos receptáculos para poder hacer precisamente la comparación, por eso se llama así. En uno vamos a colocar el dubitado, nosotros le decimos dubitado al que tenemos duda de dónde proviene, o sea, el que encontramos en el lugar de los hechos. Y en el otro vamos a tratar de colocar el indubitado, que hace referencia al que nosotros ya percutimos, nosotros disparamos, sabemos de qué arma proviene. Okay. Si la huella coincide, podemos decir que los dos proyectiles vienen de la misma arma, es decir, que los dos cartuchos fueron percutidos por la misma arma. Y podemos relacionar un arma dentro de una investigación y un hecho. Entonces, es supremamente interesante este compuesto de balística que tiene muchas otras más análisis, pero aquí pues queríamos mostrarles uno de ellos. Excelente, ¿no? Además aquí en esta área pueden ver también temas como muy interesantes como el levantamiento y todo eso que se hace, ¿no? Bueno, rapidito. Perdóname que voy a hacer una aclaración ahí de lo que acabas de decir, porque es acostumbrado hace muchos años. Sí. Nosotros le llamábamos el levantamiento de cadáver, ¿cierto? Sí. De los protocolos del 2004 en adelante nos dicen ya no es un levantamiento porque no es simplemente la recolección del cadáver. Hablamos de una inspección porque buscamos evidencia, ¿cierto? Entonces buscamos evidencia en el cadáver, buscamos evidencia alrededor del cadáver, tratamos de reconstruir la escena. Y aquí tenemos que aprender cómo se desarrolla esa inspección, porque de ahí surgen las evidencias, los elementos que nos pueden permitir esclarecer el hecho. Excelente, ¿no? Todas las herramientas que tienen aquí los estudiantes de la Gran Colombia en el Laboratorio de Criminalística. Vamos a seguir conociendo un poco más de todo este proceso al regreso aquí en La U en su casa. Estamos de vuelta aquí en La U en su casa, hoy en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad de la Gran Colombia. En el bloque anterior conocíamos un poco más a detalle, de manera práctica, con John Arellano, quien es coordinador de esta área, todo lo que se enseña en este laboratorio, todas las herramientas que aprenden los profesionales, los abogados, muy importante, los comunicadores sociales que realizan también trabajo periodístico en temas judiciales y mucho más, especializaciones de arquitectura. Hemos visto muchas áreas en las que se pueden desempeñar. Hablemos también, John, un poco sobre esos retos que se vienen también dentro de la universidad y esos eventos que hacen, que son importantes. Claro que sí, la educación asume los retos de la sociedad y uno de los retos de la sociedad, pues para nadie es un secreto, es el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones como tal. En ese sentido, la criminalidad ha tenido el uso de estos equipos tecnológicos, de estas herramientas tecnológicas, y la investigación debe extenderse hacia esos retos. Hoy en día ya hablamos de evidencia digital. ¿Sí? Es importante que nuestros estudiantes aprendan del contexto de la evidencia digital y cómo a través de los rastros digitales nosotros podemos también aportar al esclarecimiento de hechos criminales. Las aplicaciones, la tecnología tiene demasiada información que es útil al esclarecimiento de los hechos. Y de ahí que nosotros tengamos que aportar en ello. Por eso, dentro de esos retos está seguir construyendo documentos investigativos,
enseñamos aquí algunas herramientas frente a la recolección de evidencia electrónica, la extracción y custodia de la evidencia digital. Y pues nos esperan también, o estamos en estos momentos desarrollando muchas alianzas nacionales e internacionales. Por ejemplo, hace poco la universidad firmó un convenio con el Centro de Investigaciones Cibercriminológicas de la Universidad de Boston, en donde ya participamos el mes pasado en un escenario, en una conferencia internacional del White Hat 2023, como la única facultad en este campo del área jurídica en participar en ese tipo de eventos, y estamos proyectando para el segundo semestre también la realización con participación directa de la universidad de un evento aquí en Colombia, en donde vamos a abordar esta temática enfocada sobre todo a la agresión de niños, niñas, adolescentes, violencia de género a través de estas redes digitales. Excelente. El tema de investigación también, ¿cómo lo han manejado en la universidad? Bueno, la universidad, y dentro de los propósitos de la educación está entre ellos la investigación científica, y el laboratorio en estos momentos cuenta ya con un semillero de investigación en donde voluntariamente los estudiantes interesados en estas temáticas comparten escenarios, foros, escriben al respecto, y obviamente son orientados desde la coordinación con el equipo de docentes para que profundicen en esta temática y no solo tengan el conocimiento que transmite el docente, sino que ellos construyan conocimiento desde la investigación formal. También hay un congreso internacional. ¿En qué consiste ese congreso? Bueno, ese congreso internacional que tenemos proyectado para el segundo semestre de este año, efectivamente va a convocar a expertos internacionales que nos van a hablar de derecho, de criminología, de ciencias forenses, pero enfocadas principalmente a los retos de la tecnología y la información de las comunicaciones. Es decir, no solo vamos a hablar del derecho, de la norma como tal, sino que hacia dónde debe evolucionar la norma en relación con esta tecnología, cómo los criminólogos analizan el fenómeno del uso de las redes, el uso de las tecnologías en el contexto de la relación social y cómo eso genera crímenes. Y obviamente todas las tecnologías que se utilizan para hacer análisis forenses en evidencias electrónicas. ¿Por qué debería un joven que nos esté viendo en este momento, que se ve interesado por los temas del derecho, de ser abogado de este país o comunicador social, los temas judiciales, estudiar criminalística y también hacerlo en la Gran Colombia? ¿Qué herramientas hay aquí que les permiten ser mucho más eficientes en su ejercicio profesional? Bueno, yo soy orgulloso de ser coordinador de esta herramienta que es única a nivel académico. Sí. Realmente es un esfuerzo que ha hecho la universidad, y esa es una muestra de todo el esfuerzo que hace la comunidad académica para entregar a los estudiantes la mejor formación profesional. Entonces, esta universidad hace todo con conciencia humana, con el sentido de pertenencia hacia nuestros estudiantes, y procuramos que tengan la educación de mayor calidad. Y esa educación se fortalece no solo cuando se enseña el saber, sino también el saber hacer, y se integra con esos componentes del ser. Y este laboratorio, como les digo, es una muestra de todo lo que pueden encontrar aquí en la universidad. Además que no todas las universidades tienen esa posibilidad, ¿no?, de tener esas herramientas a la mano. Como usted lo dijo hace un momento, es público. La gente puede entrar, inspeccionar, es como, no vamos a decir un museo, pero sí pueden informarse, preguntar, ¿qué es esto? Quiero estar aquí, quiero aprender más. Sí, el aprendizaje del estudiante cuando es autónomo es mucho más dinámico, pero la universidad brinda los espacios abiertos para que ellos profundicen, y aquí siempre bienvenidos. El estudiante gran colombiano tiene esa gran ventaja y esa gran fortaleza, y por eso bienvenido siempre al laboratorio. Claro que sí, hagamos esa invitación rapidito para que los que estén viéndonos se unan a la Gran Colombia. Bueno, revisa tu interés en la universidad, los programas académicos pregrado, posgrado que se ofrecen. Cuando ingreses a la universidad vas a tener acceso a esta y a otras herramientas y otros laboratorios, y realmente yo como egresado de la universidad puedo afirmar es una institución educativa que te ofrece los mejores recursos para formarte profesionalmente y desempeñarte en el campo laboral. Es una experiencia de vida definitivamente. Joan Arellano, coordinador del Laboratorio Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad de la Gran Colombia, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, muy amables por la invitación, y a Teleamiga obviamente por ese espacio y por haber venido aquí a su casa.
Claro que sí, la U en su casa. Los invitamos a ingresar a www.ugc.edu.co. Hasta la próxima.